Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este principio de año, donde es necesario reunirnos a orar en grupo, porque primero, pues, es la bendición que esperamos y que, como fuimos constituidos en el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, eso nos infringió el bautismo. Entonces tenemos esta autoridad para bendecirnos unos a otros con esta bendición que está en la Santa Biblia, la palabra de Dios, número 6 del 22 al 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirás: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Amén. Lo primero es bendecirnos con esa sencilla bendición. Lo segundo es que celebra nuestra Santa Iglesia. Les insistía desde diciembre, el último grupo, de que las velitas no existen, que día de las velitas no existen, que existe el día de la Inmaculada Concepción. Y entonces por eso encendíamos las luces el 7 de diciembre, vísperas de la Inmaculada Concepción. La Iglesia en las fiestas siempre la celebra, la prepara desde la tarde anterior, es lo que se conoce en latín, la tarde anterior, como las vísperas. Entonces por eso encendemos las lamparitas, los bombillos, las velas desde el 7 de diciembre, y se deben apagar. No es al gusto, no es al capricho de uno, no es según el estado de ánimo, sino que se ven hoy ya no deberían estar. Hoy en la Epifanía, la manifestación de Dios a las naciones por medio de esos tres reyes magos, que algunos discuten que sean reyes, que sean magos, tres personalidades, tres sabios de Oriente, de otros lugares, la manifestación de Dios a todas las naciones. Entonces las velitas y los alumbrados se deberían haber apagado ya con la Navidad. La Navidad termina con la visita de los reyes, o sea que se apagan, hasta el 6 deben permanecer, ni antes ni después. Parece muy sencillo, pero es que si cada uno vamos a ir haciendo lo que nos parece, perdemos lo que tiene la Iglesia Católica, que ha sobrevivido a 2000 años, la unidad. La unidad. Unidad no quiere decir uniformidad, que todos pensemos igual, pero sí que en algunas cosas básicas sí nos pongamos de acuerdo. Esta semana me preguntaba una señora: ¿en la Iglesia Católica existen sacerdotes casados? Ustedes quieren, le doy 10,000 pesos, pero es que lo difícil es así, hombre, creen que es chicaneando que yo se los doy. Yo sí se los doy, lo difícil es que nos veamos. Pero en la Iglesia Católica existen sacerdotes casados. Sí, señor. Sí, señor. Rafita, sí, señor. Sí, señor. A eso es a lo que me refiero. En la Iglesia es según el rito, según el apóstol, por decir algo. Las iglesias orientales o las iglesias ortodoxas, los sacerdotes se admiten personas casadas. Pero no son católicos, sí, y le obedecen al Papa. Simplemente que ellos tienen otras costumbres según el apóstol Andrés o el apóstol Santiago o el que los haya evangelizado. Pero a lo que me refiero es que en muchas cosas tenemos que manejar la unidad. Por decir algo, ningún católico está libre de decir: no, el purgatorio no existe. Algunos creen, otros no. Para el católico, lo que les quiero decir, el infierno existe, María es la Madre de Dios. O sea que hay unos dogmas que son obligatorios a todo católico, y hay diferencias en el rito, en la fiesta, en muchas cosas, y somos católicos. O sea que les quiero decir, en resumen, no se cierren tanto de que la Iglesia es un grupo así compacto, así donde todos pensamos igual. Eso no existe. Existen 24 formas o liturgias, formas de celebrar la misa. 24. Según el apóstol, según la región,
según la tradición de cada región, y somos católicos. Pero mis queridos amigos, sí, no somos libres de que se van a ir metiendo ciertas herejías. Entonces el tema breve que les quería comentar hoy para que empecemos a hacer oración es, mis queridos amigos, un tema obligado, pues obvio, era la epifanía, la manifestación, era el principio de año, pero es que hay un tema que está muy polémico y que el católico tibio se deja llevar de lo que se dice en las redes, de cualquier idiota que dice, saca un video en YouTube, un youtuber, y ese tiene sus seguidores, y entonces eso es palabra de Dios. No, mis queridos amigos, el tema es que se murió nuestro querido Papa Benedicto XVI. Se murió el 31, empezó el año en otra casa, en otra patria. Creemos por su vida, por su testimonio, de que está en el cielo. Tanto así lo creemos tantos que en el entierro decían muchos en italiano y en varios idiomas, santo súbito, o sea que la iglesia quieren que lo declare de una vez santo, o sea que él se murió y mañana digan el santidad Juan Benedicto XVI es santo, se le pueden hacer pues ya ritos de invocarlo, pedir intercesión. Pero no, mis queridos amigos, no es por el parecer de nosotros de que una persona se declara santa. Una persona se declara santa después de un procedimiento que hace la Santa Sede, el Vaticano, que dura, oiga, mínimo 5 años. O sea que para que Benedicto sea proclamado santo, hay que esperar mínimo 5 años. La iglesia es muy prudente, es madre y maestra, espera para comprobar un milagro y ciertas señales, y es recoger toda su bibliografía, sus enseñanzas, escribir como hacen en los edictos en los juzgados. Si alguien tiene algo en contra de él, manifiéstelo. Después de 5 años, Dios mediante, tendremos Papa Benedicto XVI. Pero les quería tocar este tema, es porque ha habido una herejía en los últimos tiempos. Es una herejía que tristemente sale de nuestros hermanos católicos, gente fervorosa, gente buena, diciendo esta barbaridad que viene de los protestantes. Los ubico en la barbaridad que dice: hubo un santo arzobispo católico que se llamó San Malaquías. Él nació en Reino Unido hace 1000 años, en el 1094. Un arzobispo que se murió con fama de santidad y fue declarado santo por la iglesia, y es un santo. Hasta ahí todo va muy bien. Pero 200 años después de que muriera San Malaquías, aparecieron unas supuestas, oiga, primero no se sabe que sean de Malaquías, unas profecías que dicen de que al final del mundo, en el final de los tiempos, van a haber 2 papas, que ese es el señal de que ya el mundo se va a acabar, o sea, lo que se conoce como el final de los tiempos, que es el inicio de 3 cosas grandes que yo les he dicho, que lo sabemos todos los que alguna revelación hemos tenido del Señor, de 3 cosas que no nos salvamos la humanidad: el gran aviso, el gran milagro y la gran tribulación. Ya es el detonante del final de los tiempos. Este San Malaquías, después de su muerte, aparecen después de su muerte, 200 años después, unos escritos que decían profecía de San Malaquías. La profecía en realidad decía que iban a haber 112 papas. Según él, esa profecía, iban a haber 112 papas. Primer error gravísimo, es una falsedad. No han habido ni habrán 112 papas. Vamos en el 266, imagínense, casi el doble. O sea que esa profecía, y lo sospechoso de esa profecía
La profecía termina diciendo que como la Iglesia Católica empezó con Pedro el pescador, que va a terminar con Pedro Romano o Pedro II, que va a ser un papa negro. No se refiere propiamente a que él sea negrito de piel, que puede ser, sino que va a ser el papa negro, que va a ser un papa malo o alguien del enemigo infiltrado en la Iglesia Católica. Que la señal de que ya estaba el papa negro es que iban a haber dos papas, y daba una pista, que el símbolo de uno de los papas era la flor de loto. Oiga, y los que se la fuman no sé cómo y que entienden todo al revés, entendieron que la flor de loto es la de San Benedicto y de San Benito, que utiliza esa flor de loto en la medalla. Entonces que esa era, y que si era el Benito, entonces que el papa bueno, el que iba a estar al final de los tiempos, era el Papa Benedicto XVI. Y se les ocurre esta otra bestialidad. Oiga, que sí es una bestialidad. Entonces, si el Papa bueno es Benedicto XVI, y van a haber dos papas, y el otro papa es el Papa negro, el Papa malo, el Papa del Anticristo, entonces oigan lo que están diciendo, por Dios, tremenda bestialidad, peligrosa e ignorante de toda ignorancia. Que entonces el Papa negro es nuestro querido Papa Francisco. Y hay mucha gente, lastimosamente, gente buena, creyendo esa barbaridad. Es una barbaridad que nuestro querido Papa Francisco es que el Anticristo, el Papa Negro, el último Papa, Pedro II y todas esas bestialidades. Mis queridos amigos, entonces para terminar la charlita es que la profecía hablaba de que iban a haber 112 papas y eso no se cumplió. Segundo, la profecía decía abajo, profecía de San Malaquías, pero el hecho de que pongan a un titular no quiere decir que sea él. Las profecías aparecieron de 200 años después de Malaquías. Malaquías nunca jugó a ser profeta ni a sacar esas cosas. Eso está sucediendo mucho hoy en día con unos evangelios que se llaman los evangelios apócrifos. Por decir algo, en Al-Haman y en unas cuevas en Egipto descubren unos manuscritos, Evangelio de Judas. Cualquier loco escribe sus barbaridades gnósticas, le coloca abajo Judas para confundir. No es que Judas lo haya escrito, Judas ya se había ahorcado, ¿cómo iba a escribir eso? Sino que le colocan así, y así le han colocado los nombres de Santiago, hasta de San Pedro, hasta de María Magdalena, y entonces uno encuentra es que Evangelio de María Magdalena, protoevangelio de Santiago, protoevangelio. Oiga, es que el primer, proto quiere decir primer, protoevangelio de Santiago es una falsificación para confundir a los tontos. Para que usted ya tiene dos evangelios, tiene el de la Biblia católica, los evangelios que conocemos, que se conocen como sinópticos. Los 3 evangelios sinópticos, ojalá no se les olvide, se llaman sinópticos porque tienen el mismo estilo, la misma forma. Sinópticos son el de Mateo, el de Marcos y el de San Lucas. O sea, sinópticos viene del griego parecido, similar. Entonces, 3 evangelios sinópticos. El evangelio de San Juan no es sinóptico porque tiene otro estilo distinto. San Juan se dedica más como a la interioridad de Jesús. Los otros 3 cuentan las historias, los milagros. Entonces, mis queridos amigos, no se dejen confundir de tonterías. Oiga, profecía de San Malaquías, primero, no es de él. La escribieron otras gentes gnósticas de ese tiempo y le pusieron abajo San Malaquías para enredar al pobre obispo con esas cosas. Y el obispo ya es un santo.
Y sobre todo para poner a los tontos, oiga, es que hablar mal del Santo Papa, un católico que hable mal del Santo Papa, tiene mucho de protestante, de católico no tiene nada. Son falsificaciones, mis queridos amigos, para confundir. Entonces, para terminar, el Santo Papa Benedicto XVI, emérito. Ahí están diciendo... Emérito es un honor que se le da, un honor de suplente, de ahí, de guardadito, de que fue papa, pero no es el papa titular. Emérito es una condecoración, es como cuando en la iglesia aquí de Marinilla tienen un obispo, tenían un sacerdote para cuidarlo, para todo eso, resguardadito, mérito ahí. Entonces, es un título noble, dice Tatiana. Entonces, mis queridos amigos, para terminar, es que no se dejen confundir de cualquier bobada que dicen en internet, porque es que hay mucha gente diciendo una barbaridad, de que entonces el Papa ya se murió, que era porque había gente que insistía que el verdadero Papa era Benedicto porque él no renunció, sino que lo hicieron renunciar la masonería y la mafia de Italia y la masonería que hay en el Vaticano. Entonces que el pobre era el Papa, pero que lo tenían allá escondido. Una barbaridad, una bestialidad. Si el mismo Benedicto fue el que propuso que el Papa fuera Francisco, eran amiguísimos y los dos fueron amigos de Juan Pablo II. Juan Pablo II propuso a Benedicto para continuar con esa dogma que llevaba Juan Pablo, y Benedicto propuso a Francisco. No son ni enemigos ni nada. Entonces hay gente que dice esta bestialidad de que como murió el Papa Benedicto XVI, entonces la sede está vacante. Ellos le llaman sede vacantistas. Oiga, qué estupidez. Sede vacantistas, porque allá no hay nadie, porque ellos no aceptan al Papa, al Santo Papa Francisco, que es el Papa. Hay tontos, hombre, porque no le guste a usted, porque es que usted no es cardenal, lo eligieron los cardenales. A nosotros nos toca como cuando nos ganó un presidente aquí en Colombia. Pues hombre, el que ganó es el presidente. Patalear y pero es el presidente. Malo, bueno, orar por él para que Dios lo favorezca. Entonces, mis queridos amigos, cuidado con esa herejía que se nos pegó de los protestantes. Lo que nos defiende a nosotros, en un trono monarquía está la figura del rey. En la Iglesia Católica lo que nos une es el Santo Papa, todos alrededor del Santo Papa. Si algunos se van, oiga, si alguien duda o no se adhiere a la autoridad del Papa, ¿sabe qué le pasa a ese pobre tonto? Queda excomulgado. Se llama una excomunión porque usted es una rebeldía. La rebeldía de Satanás, ¿cuál fue? Yo no sirvo, yo no le sirvo a Dios. Ah, bueno, quedo excluido. Eso se llama una excomunión. Cuidado, mis queridos amigos, con esa teoría tan tonta y tan sin argumentos que se la están creyendo muchos. Empezó con José Galar, con el doctor Rafael Arango, que yo estimo mucho, pero que están más equivocados. Empezaron con ese canal de Teleamiga y lo volvieron Telenemiga, enemiga de nuestra fe católica, porque se creían más católicos que el Papa, más que saben más defensores de la fe y de la doctrina católica que el Papa, y terminaron, mis queridos amigos, de herejes y excomulgados. Que no le coman ese cuento, mis queridos amigos. Nuestra unidad es alrededor del Papa. Se murió nuestro querido Papa Benedicto XVI, Dios lo tenga en la gloria, pero nosotros, cuidado, amigos, que nosotros somos católicos. La división viene del diablo, y con esas estupideces, que la sede está vacante, que somos, oiga, que son que el remanente fiel, el que sí va a defender la doctrina, la misa en latín, el sacerdote de espaldas. En el Concilio Vaticano II, en 1965, se dijo de que se permitían otras maneras, como les decía ahora, según la cultura de cada región, se permite la misa de espaldas, o en latín, o en español, en el idioma de cada uno. Dios les pague, Dios me los bendiga. No se dejen enredar de toda persona que busca likes, porque lamentablemente la gente es tan supersticiosa que si yo les digo, les voy a revelar una profecía que me dijo el Señor para el 2023, ahí mismo esto se llena, todo el mundo está pendiente, porque la gente quiere saber qué sigue. No,
El Señor no nos mandó eso, el Señor nos mandó fue a confiar, a pedir el pan de cada día. Dios les pague, Dios me los bendiga.